Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 5, el capítulo número 6 y el capítulo número 7 del profeta Miqueas, uno de los profetas menores. Acuérdense que tenemos 12 profetas menores que se mencionan en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces es importante que ustedes lo tengan para que sepan que estamos hablando en este momento de uno de los profetas menores, que es Miqueas. Nació en el año 737 a.C. y fallece aproximadamente en el año 696 a.C. Y fue contemporáneo de algunos otros profetas. El profeta Isaías es uno de los profetas que estuvo con él, también Oseas, el profeta Amós. Había muchos profetas que en aquel entonces el pueblo de Israel tenía para que le comunicaran los designios de Dios. Y desafortunadamente, pues ya lo sabemos, lo hemos estado analizando y estudiando en los anteriores capítulos, que su comportamiento del pueblo de Israel, pues se equivocó. Una de las cosas peores que hicieron fue la idolatría. Y la otra, pues fue la creación de nuevas actitudes muy lejos de su verdadera conducta que debían de tener con respecto a la educación que Dios les había proporcionado por ser su pueblo escogido, ¿no? Se dedicaban a la injusticia, a la humillación, al poder, a lo mundano, a lo terrenal. Había mentira, había injusticia, había corrupción en los jueces y peor tantito en los pastores, en los sacerdotes, en los guías espirituales del pueblo. También cometían pecado, había prostitución. Todo lo hacían por dinero, todo lo hacían por dinero y por lujo y para vivir bien. Hasta los que se decían profetas, que eran falsos profetas, se vendían y profetizaban, según ellos, algún acontecimiento, pero todo con tal de ganar dinero, fama y poder. Y pues era una cosa increíble que el pueblo israelita hubiese caído en esa distorsión, pero bueno, lo estamos viendo que se cumplen todas las profecías cuando el rey Nabucodonosor II de Babilonia llegan y los invaden y destruyen todo Israel, todo el pueblo, y principalmente destruyen el templo de Jerusalén. Y que ese templo, pues recordemos que lo había mandado a construir el rey Salomón, que no lo construyó de un año a otro, o sea, se tardaron varios años en construir el templo. Bueno, y también sabemos en la historia de que pues muchos de los judíos fueron llevados presos, secuestrados a Babilonia, pero como dicen ahorita en la actualidad, la crema innata de la sociedad, la gente pobre y humilde y sencilla y que se moría de hambre, pues la dejaron en Jerusalén para que se acabara de morir. Pero de todas maneras llegó otro pueblo ahí, los de la ciudad de Edom, y se aprovecharon de ellos y los mancillaron y los maltrataron, ¿no? Y acabaron de robarles todo lo poco que tenían, al saber que ya no tenían quien los defendiera y que habían sido invadidos por los babilonios. Esto, pues, quiero que ustedes lo tengan como primicia histórica para que podamos ir entendiendo el mensaje que nos dice en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Recordemos también que en aquel entonces pues, había dos reinados en Israel, el reinado del norte, que era Israel, y el reinado del sur, que era Judá. Ahí estaban las 12 tribus el pueblo de judío, ¿no? Las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de los descendientes de Jacob, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Recuerden que tuvo una hija, Dina, pero pues ella no la cuentan. A las mujeres no las cuentan, no las contaban. Nada más la mujer servía para tener hijos y para estar en compañía de su marido. Pero no les tomaban en cuenta en nada. Eso estaba horrible, ¿no? Peor que pensar en qué situación se encontraban las pobres mujeres en aquel entonces. Y bueno, pues después de esta pequeña información, vamos a terminar este libro profético de Miqueas, entendiéndolo no solamente literalmente, sino de una manera teológica, ¿no? Porque pues, muchas veces nosotros pensamos, como se lo hemos estado explicando, que todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pues no es que sea palabra de Dios, hay palabra de los hagiógrafos.
hay palabra de los redactores, hay palabra de los profetas, de los patriarcas, de los historiadores, pero hay partes en donde sí es la palabra de Dios, nata, nítida. Sí, entonces tenemos que leer y ver en qué momento nuestro Padre Dios, por medio del profeta, le está diciendo lo que él está hablando, o por medio de un ángel. Entonces, pues eso es importante saberlo, ¿no? Porque tú agarras y te pones a leer la Sagrada Escritura y dices, todo es la palabra de Dios, ¿no? Y lo mató, dice, ¿no? Caín mató a Abel, ¿no? Y eso es palabra de Dios. No, 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 o sea, pues no, ese es un suceso y te dan dando la información, ¿no? Sí, porque no podemos caer en esos errores, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el capítulo número 5 del profeta Miqueas. Pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque has sido sitiada, y van a castigar duramente al jefe de Israel. En cuanto a ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas, que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo, con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz cuando los asirios invadan nuestro país, y entre nuestros palacios enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes. Ellos gobernarán Asiria, el país de Nimrod, al filo de espada, y nos librará de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestras tierras. Entonces, en medio de muchos pueblos, los que queden del pueblo de Jacob serán como el rocío que envía el Señor, como las lluvias que caen sobre la hierba y que no dependen de la voluntad del hombre. Entonces, en medio de muchas naciones, lo que quede del pueblo de Jacob será como un león entre los animales salvajes, como un león en un rebaño de ovejas, que al pasar las desgarra y destroza, y no deja que ninguno escape con vida. Así atacará tu Señor y destruirás a todos tus enemigos. Esto afirma el Señor: en aquel día mataré tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Convertiré en ruinas tus ciudades y derribaré todas tus fortalezas. Acabaré con tus hechicerías y te dejaré sin adivinos. Destruiré tus ídolos y piedras sagradas, para que no vuelvas a adorar jamás a los dioses que tú mismo hiciste. Arrancaré tus árboles sagrados y destruiré por completo tus ciudades. En mi furor tomaré venganza de las naciones que no quisieron obedecer. Capítulo 6. Oigan ustedes ahora lo que dice el Señor: levántate y expón tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. Escuchen ustedes, montes y firmes cimientos de la tierra. El Señor va a entablar un juicio contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Esto dice el Señor: respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto, liberándote de la esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y a María para que te dirigieran. Pueblo mío, recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sitín a Gijal, y reconoce las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. El Señor está llamando a la ciudad, y es sabio oírle con reverencia. Escuchen, pueblos y consejeros de la ciudad. En la casa del malvado hay riqueza, malavidas, y esas medidas falsas que aborrezco. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos, engañadores, todos sus habitantes. Por eso voy a castigarte, voy a arruinarte por causa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, sino seguirás sufriendo hambre. Recogerás
provisiones, pero no podrá salvar nada. Y aun si algo salva, haré que la guerra lo destruya. Sembrarás, pero no cosecharás. Molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Pisarás uvas, pero no beberás el vino. Porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri y de la familia de Acab, y te has portado como ellos lo hicieron. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Capítulo número 7. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha, y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que querría comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día en que te anunció el centinela. Entonces reinará la confusión entre ellos. No creerás en la palabra de tu prójimo, no confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras, y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios, mi Salvador, porque Él me escuchará. Nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme. Aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará a la luz, me hará ver su victoria. También la verá mi enemiga, y eso la cubrirá de vergüenza. Ella me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pero ahora tendré el gusto de verla, pisoteada como el barro de las calles. Jerusalén, ya viene el día en que tus muros serán reconstruidos y tus límites ensanchados. Ya viene el día en que acudirán a ti de todas las partes, desde Asiria hasta Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, de mar a mar y de monte a monte. La tierra será convertida en desierto por culpa de sus habitantes como resultado de su maldad. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad, que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Llévalas como en tiempos pasados a los pastos de Basán y Galad. Hazles ver las maravillas, como en los días en que los sacaste de Egipto. Que las otras naciones también las vean y se cubran de vergüenza a pesar de todo su poder, que se queden como mudas y sordas. Que muerdan el polvo como las serpientes y como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor nuestro Dios. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y nos mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades, arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado estos 3 capítulos en que está dividida pues esta información. Recuerden que pues son capítulos y versículos que tenemos nosotros para el estudio, para el entendimiento, para que lo tengan ustedes de mejor forma y lo puedan ustedes analizar. Quiero recordarles que los capítulos, la Sagrada Escritura fue dividida en capítulos en el siglo XIII, después de la era cristiana, por un profesor allá en París. Se llamaba Esteban Langdon y era un arzobispo. Le dio en forma de capítulos a la Sagrada Escritura. Esto pasó ahí
Allá en París, este señor Esteban Langdon, que se le dice que era un arzobispo, fue arzobispo de Canterbury y también después fue cardenal. Muchos otros dicen que los capítulos fueron puestos por otras personas. Bueno, la Iglesia Católica nos proporciona esta información de que la Sagrada Escritura fue dividida en capítulos para su mejor estudio. Pero después llegó otro personaje que la dividió en versículos. Un capítulo lo divide en varios versículos, como lo que acabamos de ver ahorita. El capítulo 5 tiene unos versículos, el capítulo 6 tiene otros versículos, y el capítulo 7 tiene otros versículos con exactitud. El capítulo 5 tiene 15 versículos. El capítulo 6 tiene 16 versículos. Y el capítulo 7 tiene 20 versículos, que los acabamos de escuchar. Bueno, pero como les decía, llegó otra personalidad que lo dividió en versículos, y entonces este señor se llamó Roberto Stephens. Esto ya pasó en el siglo XVI. O sea, los capítulos fueron en el siglo XIII. Y los versículos fueron en el siglo XVI, los versículos, por el señor Roberto Stephens, que fue impresor. ¿Sí? Y él mismo lo dividía, a cada versículo a veces lo dividía en A, en B o en C. Todo esto para que lo pudiéramos estudiar. Bueno, esta información que les acabo de proporcionar, pues lo que nos menciona la historia, y los que se dedican a estudiar y a darle información para que la tengan ustedes un poquito más clara, ¿no? Bueno, entonces, por eso está dividido así. Si no, estaría todo corrido. No habría capítulos y versículos. Punto y coma. A lo mejor unos subtítulos. Bueno, en el capítulo 5 nos está mencionando que nuestro Padre Dios va a restablecer el pueblo de Israel. Va a restablecer la ciudad de Israel, con sus gobernantes, ¿no? Principalmente. Acuérdense que nuestro Padre Dios pues es lleno de amor para nosotros, lleno de paz para nosotros, lleno de caridad para nosotros. Y le dice muy claro: pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque has sido sitiada y van a castigar duramente al jefe de Israel. En cuanto a ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel, que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirá con sus compatriotas y los israelitas que están en el destierro. Y vemos que esto es muy parecido, ya que en Belén de Éfrata, pues nace nuestro Señor Jesucristo, y es el Rey de Reyes. Y como dice aquí, sí, saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Nuestro Señor Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Y el rey David es también descendiente de la tribu de Judá. Y nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Judá, aunque después se fue a vivir a Nazaret. Por eso le decían Nazareno. Bueno, y como que también nos menciona aquí que una mujer está esperando un hijo. Entonces reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. Sí. Esa mujer, podríamos estar entendiendo que fue nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El rey se levantará para pastorear su pueblo. Pues sí, los pastoreó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ellos podrán vivir en paz porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra, como ahorita, ¿no? Estamos en el año 2021 y casi ya todo el planeta Tierra conoce la palabra de Dios, que existe. A lo mejor no la conocen a la perfección, pero sí saben que hay un Dios, o que nosotros, los creyentes, la Iglesia de Cristo, pues que tenemos a nuestro Padre Dios, al Todopoderoso. Por eso dice, hasta el último rincón de la tierra, traerá la paz. Y después nos menciona, cuando los asirios invadan nuestro país y entren en nuestros palacios, que fue lo que pasó, ¿verdad? Que fueron destruidos de Israel, aunque pues vimos que fueron los babilonios, pero también los asirios querían destruir la ciudad. Enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes.
Ellos gobernarán a Siria, el país de Nimrod, a filo de espada, y nos librarán de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestra tierra, ¿no? Ahí vemos cómo entonces va dándole solución a la situación precaria que tiene el pueblo de Israel, y este apoyo de nuestro Señor, nuestro Padre Todopoderoso, lo vemos que está llevándose a cabo con el pueblo de Israel, porque lo está defendiendo, lo está ayudando y está haciendo que las cosas cambien. Pues sí, pues al final de cuentas es su pueblo escogido y le está dando una buena ayuda, ¿no? Ya que se pueden arrepentir. Nos sigue diciendo aquí que entonces en medio de muchas naciones lo que quede del pueblo de Jacob será como un león entre los animales salvajes. Va a acabar, ¿no? Entonces se va a levantar otra vez Israel y va a terminar con todo. Y lo menciona que es un león que desgarra y destroza, ¿sí? Si atacaras tú, Señor, y destruirías a todos tus enemigos. Esto afirma el Señor. En aquel día mataré tus caballos, destruiré tus carros de guerra. Y así le sigue diciendo, ¿no? Acabaré con las hechiceras, ¿sí? Te dejaré sin adivino. Pues sí, va a acabar con todo, ¿no? Como ven, había hechiceras allá, había divinos. Destruiré tus ídolos de piedra. Pues sí, son ídolos, porque no son dioses, ¿eh? Son ídolos, ¿sí? Y que ellos le decían dioses, ¿no? Hacían un monumento y le hacían reverencia y honor. Arrancaré tus árboles sagrados. Descubriré por completo tus ciudades. Mi furor, tomaré venganza de las naciones que no quisieron obedecerme. En el capítulo número 6 dice: oigan ustedes ahora lo que dice el Señor. Levántate y expon tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. O sea, ya les invita al arrepentimiento, a la reconciliación. El Señor va a entablar juicios contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Pues sí, porque va a acabar con toda su maldad, con todos sus pecados, con todas sus acciones, con todo su comportamiento, para poderle limpiar, ¿no? Lo va a limpiar de todas esas estupideces en las que había caído el pueblo de Israel. Y lo mismo que nosotros en la actualidad nos pasa, ¿no? El Señor nos ayuda para que nos limpiemos de todo, para que aborrezcamos lo malo, lo negativo, lo mundano, lo terrenal. Acuérdense, los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, que son lo que nos envuelve, y lo que les envolvió al pueblo de Israel en aquel entonces. Por eso les pasó lo que les pasó, ¿sí? A toda acción viene una reacción, y esa fue una de las reacciones que se produjeron después de las acciones equívocas en que el pueblo de Israel estaba viviendo. ¿Recuerda cuando pasaste en Sittim a Gijal y reconoces las victorias del Señor? Sí. A veces tenemos que reconocer las victorias del Señor que ha hecho en nuestras vidas. Tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos vestido, tenemos sustento, tenemos lo necesario para seguir viviendo, tenemos una forma espiritual, que el Espíritu Santo nos ayuda para conocer a Dios, para amarlo, para servirlo, para entenderlo. Nos dice cómo hablar, cuándo debemos de callar, lo que debemos de escribir y cómo debemos de actuar. El Espíritu Santo, el Señor siempre nos está ayudando en todos esos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso dice: recuerdo cuando pasaste de Sittim a Gijal y reconoce las victorias del Señor. Que darle gracias a Dios siempre. ¿Sí? ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor Dios de las alturas? Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en un holocausto. ¿Se alegrará el Señor si te ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si te ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? Acuérdense que dice en el Evangelio, ¿no? En la parte del Evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: ve y deja la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Ya después vienes y haces oración, ¿no? Porque lo importante es que estés bien con tus hermanos, ¿no? Con el prójimo, porque es el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no tiene caso que hagas todo ese tipo de sacrificios y holocaustos. Ya lo hemos visto con otros profetas, en donde dice: no me hagas sacrificios, no me hagas holocaustos. Muy claramente lo
lo dicen, ¿no? Porque pues es muy dado a que la gente, por ejemplo, los católicos, van a misa, ¿no? Y agarran y ya pasan una cacerola para recoger un apoyo económico que le dicen limosna. Y pues ya dan un billete de 100, de 500, de 200. Y ya creen que con eso pues ya Dios los va a perdonar porque están soltando un buen billete, ¿no? Pues ese dinero es para la manutención de la parroquia o la manutención del presbítero, ¿no? Del sacerdote, ¿no? O para que viva con una forma cómoda, ¿no? Bueno, pero les recuerdo en el profeta Oseas, en el capítulo número 6, versículo número 5 dice: por eso los he despedazado mediante los profetas, por medio del mensaje los he matado, mi justicia brota como la luz. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Ahí lo dice, ¿eh? Oseas capítulo 6, versículos 5 y siguientes. Bueno, nada más les quise recordar que así lo dice. ¿Sí? Recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada, y aún si algo salva, haré que la guerra lo destruya. ¿Sí? Sembrarás, pero no cosecharás, morderás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. ¿Sí? El Señor te va a dar una lección. El Señor nos da una lección en la vida. ¿Sí? Acuérdate que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri, la familia de Acab, y te has portado como ellos lo hicieron, o sea, paganos, idólatras. ¿Sí? Ese tipo de personas, ese tipo de familia. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Si tú tienes una acción negativa, pues lógico que vas a tener una reacción negativa. Si siembras cosas malas, pues vas a cosechar cosas malas. No quieras cosechar cosas buenas si has sembrado pura maldad toda tu vida y tu mal comportamiento. Entonces es muy importante que eso lo tengas en mente, ¿no? Capítulo 7 dice: ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha, y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que querría comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Sí, llega el momento en que la verdad la mayoría de la gente se corrompe. Y estamos en el año 2021. Ya muy poca gente va a misa, ya muy poca gente se confiesa, ya muy poca gente comulga, ya muy poca gente reza el rosario. Esto que les estoy mencionando, pues lo hacen las personas mayores de 40, 50 años. Pero los menores de 40 años no rezan, ¿no? Ni mucho menos el rosario. No invocan a Dios, no van a misa, no hacen oración. Es más, no pertenecen a ninguna religión cristiana. ¿Sí? Son muy pocos. Las iglesias o las agrupaciones están pereciendo, porque la juventud actual, menores de 40 años, que tienen hijos menores de 20 años, pues no fueron educados para conocer, amar y servir a Dios. Y se han alejado de la verdad. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. Aquí nos menciona que unos y otros se ponen trampas entre ellos. Los maestros son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. ¿Sí? O sea, todo está mal, ¿no? Es lo que nos invita a que nosotros no cometamos ese tipo de actitudes. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja. Pues sí, pues como tienen poder, ¿sí? Son muy voluntariosos y hacen lo que se les antoja. No quiero mencionar nombres, estamos en el año 2021, pero pues vemos a nuestros líderes aquí en México que hacen su voluntad, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y aquí lo dice. Y estamos hablando de 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, de la llegada del Señor Jesucristo. Y pareciera que lo está diciendo ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? El mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció, el día que te anunció el centinela, el día que ya estaba programado, ya todo está planeado por nuestro Padre Dios, ¿no? Después de una tempestad sigue la calma, ¿no? No creas en la palabra de tu prójimo, fíjense, ni confíes en ningún enemigo, cuídate aún de lo que hables con tu esposa.
Maldito el que confía en maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios, dice la Sagrada Escritura en uno de los evangelios. Por eso los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Sí, así es lo que pasa en la actualidad. Las agrupaciones de delincuentes, para que tú pases el examen y pertenezcas a esa agrupación, muchas veces te piden que mates a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo. Y entonces dicen, no, pues este sí es fiel a nosotros, ¿eh? ¿Cómo ven? Nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme, aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. Si estamos con el Señor, pase lo que pase en este planeta, pues la vamos a librar. Estamos como encapsulados, porque Dios nos está ayudando, ¿sí? He pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa. Pues el único que juzga es nuestro Padre Dios, ¿sí? Él es el que nos da la luz, nos da la victoria si estamos con Él. Y nos sigue diciendo que Jerusalén ya viene el día en que sus muros serán reconstruidos y tus límites ensanchados. Después de la invasión del rey Nabucodonosor II, pues llegó el rey Ciro y acabó con los babilonios, este rey persa, quien les dio la libertad a los judíos para que regresaran a su país, y entonces empezaron a procurar levantarse poco a poco por mandato divino. Lógico, ¿no? Dios había movido todas las formas para que estas cosas se fueran suscitando poco a poco, ¿no? Y se construyó otro templo, ¿sí? Que ya después fue destruido, ¿no? En la época de los romanos por el gobernador Tito, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿sí? Y también ¿por qué pasó eso? Pues por lo mismo. ¿Qué pasó ahí? ¿No? En la época de los romanos, bueno, pues nada más les aviento ese explosivo. ¿Qué pasó? Pues que llegó nuestro Señor Jesucristo y lo mataron. No creyeron en Él. Y muchos se rebelaron. Y los principales sacerdotes, los del Sanedrín, los jefes, ¿sí? Fueron los que iniciaron esta persecución en contra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pues bien, a toda acción viene una reacción, ¿no? ¿Sí? Dice nuestro Señor Jesucristo, yo derribaré este templo y en 3 días lo voy a edificar. Pues, está hablando que el templo, nosotros somos el templo. El templo no es la construcción, ¿sí? El templo somos nosotros somos iglesias, somos los templos vivos del Espíritu Santo. Dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos sigue diciendo aquí, ya viene el día en que acudirán a ti todas partes, desde Asiria hasta Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, del mar a mar y de monte a monte. La tierra será convertida en desierto por culpa de tus habitantes como resultado de su maldad. Un desierto es aquello que no hay nada, no hay vida. Si estás en pecado, pues estás muerto en vida, ¿sí? Había por ahí un fulano, ¿verdad?, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, permíteme ir a enterrar a mi familiar. Y Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, porque están muertos, no conocen a Dios, y van a enterrar a sus muertos que están muertos físicamente, ¿no? ¿Sí? Bueno. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas, de tu propiedad, que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Llévalas como en tiempos pasados a los pastos de Basán y Galad. Es la oración que está haciendo Miqueas. Hazles ver maravillas como en los días en que los sacaste de Egipto. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las maravillas cuando sacó de Egipto? Se abrió el mar Dios por medio de Moisés. Una zarza de fuego detuvo a los egipcios que querían llevarlos a la muerte. ¿Sí? Les dio 40 años el maná. Les dio de beber porque había escasez de agua en el lugar en donde se encontraban. Después de haber pasado el mar, atravesado el mar,
Y Dios le dice a Moisés que toque la piedra y de aquí iba a salir un río de agua, ¿no? Para que pueda beber todo el pueblo, ¿no? Los miles y miles y miles de hebreos. ¿Sí? Hazles ver las maravillas como en los días en que los sacaste de Egipto. Que las otras naciones también las vean y se cubran de vergüenza a pesar de todo su poder. Pues sí, porque esto es para que todos se den cuenta del gran poder de Dios que tiene, ¿sí? Y que está ayudando al pueblo de Israel. Que muerdan el polvo como las serpientes y como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor nuestro Dios. Es lo que pide Miqueas, que seamos sencillos y humildes y que no hay otra más que pedirle a nuestro Padre Dios, ¿sí? Que es todo amor, ¿sí? Toda caridad. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. ¿Sí? Pues Dios los perdonó, Dios los recupera, Dios, ¿no? Sí. Y los ayuda una vez más. Así nos pasa a nosotros. A pesar de lo que somos, de pecadores, ¿sí? Dios está con nosotros y nos está ayudando. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Porque no más porque somos su creación. Le hemos quedado muy mal a nuestro Padre Dios muchas veces en nuestra vida. Estamos hablando de nuestra vida personal. Tú, los años que tienes, hemos causado muchos problemas para nosotros. Nos hemos alejado muchas veces de Dios. ¿Sí? Pero Dios permanece con nosotros. Y en el momento que tú te acercas a Él en oración, que te acercas a Él en arrepentimiento, en reconciliación, porque acuérdense que nosotros somos los que nos alejamos y nos acercamos. Él siempre está con nosotros, pero pues nosotros estamos violentándonos. Y entonces le pedimos a Dios que si yo que si yo sembré cosas malas, pues no coseche cosas malas, le pedimos, ¿no? Entonces el Señor nos ayuda. Por eso dice, no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Así lo dice Miqueas, ¿eh? Esa es palabra de Miqueas, ¿sí? Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar, dice Miqueas. ¿Sí? Todos somos pecadores. Mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste, le dice Miqueas a nuestro Santo Padre. Pues que nos perdone, que nos ayude, que se olvide de las malas actitudes, de lo todo que hemos estado sembrando mal, para que no cosechemos cosas malas. A Dios no lo ofendemos, ¿eh? A Dios no le causamos ningún enojo, ninguna destrucción, porque si eso fuera, pues entonces dejaría de ser todopoderoso. Pero de esa manera nos lo explica la Sagrada Escritura en muchas partes, pues para que podamos entender, ¿no? De que estamos mal. Y entonces, pues si amamos a Dios, el hecho de decir, lo estamos ofendiendo, pues sí, ¿cómo estamos ofendiendo a alguien que amamos, no? Pues, ay, no. Pero no es así. O sea, son simples formas para que tú entiendas, ¿verdad? Cuál debe de ser tu comportamiento, ¿no? Pero sí, pues a nuestro Padre Dios, pues, ¿qué le vamos a ofender nosotros? Pues Él es todopoderoso. No le hacemos daño, ¿no? Y ni Él se encolera con nosotros, ni tiene ira en contra de nosotros, ¿no? A toda acción viene una reacción y esas acciones que nosotros hacemos pues, son malas pues, y la reacción es mala, ¿no? Y nos va mal. Y entonces pues los profetas y los agiógrafos dicen, es que te va a castigar Dios. No, es tu forma de ser, de tu forma de haber hecho las cosas, pues lógico que va a venir una reacción contra ti, ¿no? Pero entonces en este caso pues le pedimos a Dios, como en el versículo 18 que dice de Miqueas, no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones, que este pueblo, el resto del pueblo, tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. No es que esté enojado Dios, ¿no? Así nos lo menciona para que lo entendamos, sino que el Señor siempre está con nosotros. Señor, mantén, Señor, la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados Abraham y Jacob. Fíjense cómo dice Abraham y Jacob, no menciona Abraham, Isaac y después Jacob, ¿sí? Nada más dice Abraham y Jacob, que son dos personajes, dos patriarcas muy importantes.
Bueno, pues espero que esto te haya servido para que puedas seguir leyendo y estudiando estos capítulos del profeta Miqueas. Que Dios te bendiga.